Gramática española lección 49. Volver. A más infinitivo. Volver. A. Más infinitivo. Para expresar la idea de hacer algo de nuevo, usamos el verbo volver. Conjugado. Con un infinitivo. La preposición a. Siempre se usa. Aquí está la fórmula. Volver. A. Más infinitivo. Vuelvo a estudiar la lección. Acabar de. Más infinitivo. Para expresar la idea de haber hecho algo recientemente, usamos el verbo acabar, conjugado, con un infinitivo. La preposición de siempre se usa. Aquí está la fórmula. Acabar de. Más infinitivo. Ejemplo, acabo de estudiar matemáticas. Empezar. A. Más infinitivo. Para expresar la idea de comenzar a hacer algo, usamos el verbo comenzar. Conjugado. Con un infinitivo. La preposición a siempre se usa. Aquí está la fórmula. Empezar a más infinitivo. Ejemplo, he empezado a trabajar. En español, tanto saber como conocer significan saber. Estos verbos no son intercambiables y el que elijas depende del contexto. Aquí hay algunas pautas. Para expresar conocimiento o ignorancia con respecto a un hecho o una información, usa saber. Antonio no sabe dónde está el ayuntamiento. Para expresar que no estás familiarizado con una persona, un lugar o un objeto, utiliza conocer. Elena no conoce esta ciudad. Para expresar conocimiento o ignorancia de una habilidad, o cómo hacer algo, usa saber, más infinitivo. Miguel sabe hablar chino. Para decir que sabes algo de memoria, usa saber. Él sabe la tabla de multiplicar.